como lo manifesté durante muchas comparecencias y precisamente con usted en su gustado noticiero, como dice usted, el tiempo nos termina dando la razón. Y lo peor del caso es que no pudo Harry Dixon y no pudo Jorge Cálix decirle a Luis Redondo y a sus compañeros de junta directiva que ellos habían interpuesto un recurso de inconstitucionalidad y que la Corte se los rechazó y que más bien reafirmó de que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso efectivamente es constitucional y establece de que los funcionarios no pueden irse mientras no elijan sus sustitutos, porque no pueden dejar sus instituciones abandonadas, irresponsablemente irse y dejarlas así. Pero mire, Edgardo, desgraciadamente ahora resulta de que hay un montón de gente que ni tan siquiera ha estudiado un diplomado de Derecho Constitucional, no tienen ni maestrías ni doctorados. Lo único que hicieron fue llevar la clase cuando se graduaron en la universidad y terminan opinando como que si fueran doctos, como que si fueran grandes jurisprudentes y versados en la materia. Y me parece a mí que esta gente hay que retratarla, Edgardo, hay que sacarla en evidencia frente al pueblo hondureño, porque como dice Doric Gutiérrez, estos son los que andan engañando al pueblo. Estos son los que andan manipulando de manera perversa la interpretación de la norma jurídica para acomodarla a sus intereses. Pero la mentira tiene patas cortas y al final terminan en ridículo, Edgardo, porque nosotros los abogados sabemos de que las sentencias proferidas por la Sala de lo Constitucional y por cualquier otro tribunal de justicia, nos gusten o no nos gusten, las sentencias dirimen los casos y cuando están firmes, usted no puede hacer absolutamente nada en contra de ellas. Y en este caso, esa sentencia fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, tal como lo ordena la Ley de Justicia Constitucional, y al no declarar la inconstitucionalidad, mantiene y reafirma la constitucionalidad del precepto impugnado. O sea que el fiscal adjunto está en lo correcto, debe seguir ahí, porque como el fiscal general se fue. Él está en lo correcto, y no solo él, también la asociación de fiscales. No puede ser que todos los fiscales adscritos a la asociación estén sesgados en cuanto a su interpretación. No puede ser que la Sala de lo Constitucional haya emitido una sentencia sesgada en cuanto al tema y que los únicos que tengan la razón son los irresponsables que andan diciendo que no puede anteponerse el artículo 80 a lo que establece la Constitución y que ya vacaron en el cargo y que tienen que irse. Eso no es correcto. Sin embargo, hoy ha quedado totalmente evidenciado, Edgar. Escuché en el transcurso de la tarde algunos diputados y alguna gente decir, no, es que esa sentencia de 2017 era la corte de la narcodictadura, que era la corte que aquí, que era la corte que allá. O sea, ¿tiene que ver algo eso o no entiendo ahí? No tiene absolutamente nada que ver, Edgardo. Lo que pasa es que esta gente ya no haya de dónde agarrarse para justificar su ignorancia. Y ya esa cantaleta de la narcodictadura y la corte de la narcodictadura, me parece a mí que ya debemos de dejarla atrás, porque no es posible el continuar con este tipo de alegatos que no abonan en nada y que más bien, repito, reflejan la ignorancia y la irresponsabilidad de estas personas. Miren, esta gente yo la catalogo de exageradamente fanática, que usted les puede poner las pruebas en la nariz y ellos nunca las van a aceptar, siempre van a tratar de desacreditarlas y tratar de alguna manera desesperada de intentar tener la razón aunque no la tengan. Me parece a mí que ya es suficiente en cuanto a este tema, ya ha quedado suficientemente esclarecido y no es posible que la mayoría de las personas estemos equivocadas. Yo creo que esto equivale como pretender darle medicina a un muerto, Edgardo. No van a entender, no quieren entender
y están aferrados de manera desesperada a su propio criterio, y el cual prácticamente nadie en el país que sea serio lo puede compartir. Lo que me llama la atención es que, ¿por qué en el caso actual, que termina su periodo, en efecto, el fiscal general y el fiscal adjunto, pero al no estar los sustitutos electos por el Congreso Nacional, como establece el artículo 80, deben continuar hasta que se elijan, hay cuestionamientos? Pero no hubo esos mismos cuestionamientos hace, ¿qué?, 2, 3 meses, cuando la corte anterior tuvo que estar, los magistrados tuvieron los 15, tuvieron que estar unos días más porque no se terminaba de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia. Ahí no se argumentó que ese artículo 80 no tenía validez. Y tampoco se argumentó cuando vacaron en sus cargos los miembros de la Unidad de Política Limpia, porque estos ya tienen un par de meses de haber concluido. Desde mayo desde mayo los de Unidad Política Limpia terminaron su periodo y no han sido electos los nuevos. Y no han dicho absolutamente nada tampoco. Entonces me parece a mí de que las cosas o son generales o usted las escoge a su gusto, como que si usted estuviera en un restaurante con un menú y usted escoge el platillo que más le conviene para su paladar. Me parece a mí que hay que ser más serios en estas cosas y tratar de aplicar las normas al contexto general, porque el pueblo hondureño ya está cansado de gente manipuladora que en determinado momento engaña y que después le causan un daño tremendo a la institucionalidad del Estado de Derecho. Lo otro, estamos pendientes de que se pongan de acuerdo porque no hay otra forma más. Vi esa cuestión absurda de un plebiscito y no sé qué. Ayer en esa reunión uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral dijo, bueno, esto podría tomar entre 3, 4 meses y esto podría costar unos 500 millones de lempiras. O sea, me parece como tirado los cabellos llegar a una circunstancia como esta, doctor. Mire, le voy a decir algo. Yo quedé sorprendido porque el artículo 5 de la Constitución dice que para que haya una consulta popular, un plebiscito sobre temas constitucionales, tiene que haber en primer lugar una propuesta que venga del 2% de los ciudadanos inscritos en el censo o de 10 diputados o de la presidencia de la República. Pero mire, aquí viene lo interesante. Si se trata de reformas constitucionales, tiene que someterse a votación del Pleno para emitir el decreto y la votación tiene que ser de 86 diputados. Y si ahorita no se pueden poner de acuerdo para reunir los 86 votos, ¿cómo se van a poner de acuerdo para reunirlos en el plebiscito que también requiere 86 votos? Pareciera Aparte del tema económico, mire, es absurdo. Y más absurdos son los del órgano electoral que se ponen a hacer cábalas y a decir que están capacitados para hacer funcionar un plebiscito, cuando en Honduras nunca ha habido un plebiscito. Desde que se aprobó esa reforma constitucional en el año 2010, ya tenemos 13 años y nunca ha habido un plebiscito. ¿Cómo tienen la valentía de decir que pueden manejar un proceso de esa naturaleza si jamás en la vida lo han llevado a cabo? Pareciera que hay un afán de mantenernos distraídos, de mantenernos entretenidos, como que si creen que el pueblo es papo, de que deben llegar a consenso, los partidos políticos deben de llegar a un acuerdo y por otro lado atender los problemas reales del país, doctor. La verdad de las cosas es que de repente las cajas distractoras que se ponen en funcionamiento para distraer la atención de temas más importantes y ahorita nos tienen con el tema del Ministerio Público, y siento yo que durante un tiempo así nos van a tener, porque eso crea crisis y la crisis crea tensión y crea rumores y la gente se mantiene entretenida. Ahorita la gente ya no está pensando que no hay medicina en los hospitales, no está pensando que no hay escuelas, no está pensando que no hay mecanismos para poder afrontar el alza a los productos de la canasta popular, y eso le conviene en determinado momento al gobierno. Pero el pueblo no es papo, como dice usted. Todas estas cosas, tenga usted la seguridad que la gente las está observando. Si usted le pregunta a alguien en los mercados, si sus reporteros van a los mercados
a los barrios populares y les pregunta por el fiscal, a la gente eso no le importa. A la gente ni sabe si el fiscal quedó o no quedó, si Cibrián está bien o está mal. A la gente lo que le importa es su bolsillo. Y eso es realmente lo que debe de ocupar la atención del Estado en estos momentos, Edgar. Finalmente, a mí me llamó la atención, el doctor Barrientos, un argumento que expresó don René Adán Tomé, abogado y entiendo que asesor ahí en el Congreso Nacional, que decía, mire, al libre le toca al fiscal, porque es el partido de gobierno. Desde 1994, que se eligió el primer fiscal, siempre ha ido el fiscal con el partido de gobierno. Y viéndolo fríamente, así ha sido, abogado Barrientos. El Partido Nacional los últimos 10 años tuvo a su fiscal, fiscal del Partido Nacional. Yo creería que no dejan de tener alguna razón y mal harían si no hacen la fuerza por tener su fiscal. ¿No le parece a usted? O sea, viéndolo fríamente, ¿verdad? Mire, como dice usted, viéndolo fríamente, para nadie es un secreto que en Honduras, desde el 94 con el tema del fiscal y desde 1981, ha habido una repartición de los puestos importantes, como por ejemplo, no solamente el fiscal, sino que también lo que antes era la Contraloría General de la República, ahora Tribunal de Cuentas, los órganos electorales, comisionado de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y es una repartición que se había hecho entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, que tácitamente, porque eso no está establecido en ninguna ley, ni tampoco está establecido en ningún artículo constitucional. Pero eso lo que denota, Edgardo, es la habilidad que tenían ellos de poder obtener consensos y ponerse de acuerdo para tratar de obtener los votos necesarios para esos nombramientos, porque tampoco para nadie es un secreto que en Honduras nadie, nunca ningún partido ha tenido las mayorías absolutas necesarias para no necesitar de otros y poder nombrar libremente a sus correligionarios en los puestos de elección popular. Entonces, muy probablemente la añoranza por el pasado, donde los partidos sí se podían poner de acuerdo, para el abogado René Adán Tomé, lo trae ahora a ese recuerdo, ¿verdad?, dentro de su pensamiento, y él quisiera de que pudiera convertirse en una realidad, pero la verdad es que el Libre no tiene los votos necesarios, no tiene ni tan siquiera los votos necesarios para una mayoría simple, solamente tiene 50 diputados, y con 50 diputados no puede pretender a la fuerza imponerse ante los demás partidos y elegir al fiscal solo porque ganó el proceso electoral. Pero aquí tienen que ponerse de acuerdo, Edgardo, y continuar construyendo consensos, pero a la fuerza me parece a mí que, o inventando pretextos, inventando comisiones investigadoras, amenazando a la gente, diciendo que le van a echar encima la UFERCO para que los persiga, así no se construye. Pero también, yo valoro, por supuesto, como no, doctor Barrientos, su opinión, pero sí, así ha sido siempre, ¿verdad? El fiscal es de un partido, el gobierno es de un partido, el fiscal es de ese mismo partido. Otra cosa, mucha gente también de los partidos tradicionales actualmente se da baños de pureza y el fiscal actual, el fiscal que acaba de salir, fue electo incluso fuera de la lista que se había enviado de los 5 de la nómina hace 5 años atrás. Es correcto, mire. De la misma medicina que ellos daban antes, pues ahora como que les están dando. Yo no estoy justificando eso, ¿verdad? Porque en congresos anteriores también actuaban de manera dictatorial, no les cedían la palabra a las personas, engavetaban las mociones que no les convenían, y de igual forma el fiscal Chinchilla ni tan siquiera participó en el proceso, ni tampoco fue a las audiencias. Y ya ve usted que terminan eligiéndolo y gente que se anda pumpuneando el pecho ahí, dándose baños de pureza, como algunos militantes del Partido Nacional y otros del Partido Liberal, como Luis Zelaya Medrano, que apoyaron esa votación a sabiendas de que era ilegal. Entonces, ¿cómo es posible de que ahora
vengan a tirárselas de rectos, de correctos, de impolutos, si en el pasado ellos participaron de los mismos vicios que hoy están condenando. No es posible. Pero si era malo antes, es malo ahora también. Sigue siendo malo, pero mire, ahí hay una ecuación de alquimia un tanto rara, ¿verdad? Porque lo que antes era malo porque yo no estaba metido en ello. Pero ahora es bueno porque yo estoy en el poder, y cuando yo lo hago es bueno, pero cuando usted o los demás lo hacen es malo. Sí. Doctor Barrientos, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buenas noches. Bueno.